un archivo, la presentación que voy a realizar, ¿vale? Y voy a ocultar mi cámara también para no estar por medio y que se pueda ver la presentación completamente. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la actividad que está inscrita dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación en este año 2021 por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, la Unidad de Cultura Científica e Innovación. Y lo que se va a hacer, y a partir de ahora, si me lo permiten, vamos a tutearnos, ¿vale? Porque va a salir más natural y porque además también se trata de una actividad que intenta ser, pues bueno, lo más distendida posible. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Bueno, pues de lo que se va a hablar es de cuál es el trabajo de un científico. Entre paréntesis, quise cuando lo presenté para la consideración de la unidad científica que fuese explicado al público general. Lo que se trata es un poco de, al final, la intención de la Semana de la Ciencia es acercar el conocimiento científico que se genera de centros de investigación, como es la Universidad Rey Juan Carlos, a un público en general. Pues lo que se va a hacer es una exposición, pues bueno, unos términos que sean asequibles para cualquier público, ¿vale? Para dar a entender y poder comprender cuál es el trabajo que realiza un científico. Presentarme, yo soy el profesor y doctor por la Universidad Rey Juan Carlos y mi nombre es Miguel Ángel Calvo Andrés. Doy en los grados de diseño y arquitectura. Y lo que vamos a ver a continuación, pues bueno, al final se trata de poder dar respuesta a qué hace un científico. Si pensamos en otros oficios, pues hay oficios en los que muy claramente sabemos qué labor realiza. El panadero, como pongo aquí, pues realiza pan. El médico practica la medicina. Pero ¿qué hace un científico? Pues bueno, hay veces que estamos pensando en un científico y lo que nos viene a la cabeza, lo que le viene al público en general a la cabeza de un científico es alguien que está con una bata blanca, con unos tubos de ensayo, realizando experimentos. Pero esto a cierto punto es verdad, pero no todos los científicos tienen por qué estar con una bata blanca ni estar realizando ensayos en un laboratorio. ¿Qué hace un científico? Esta pregunta pues sería ciencia. Es lo más lógico, ¿no? El panadero hace pan, el científico hace ciencia. ¿Con esto qué queremos decir con la ciencia? Pues bueno, debemos responder, tenemos que definir qué es el concepto de ciencia para saber qué trabajo está realizando un científico. Ciencia, bueno, pues de las múltiples definiciones que hay como tal, una que me parece que es bastante asequible y bastante completa, sería la de la ciencia son los conocimientos adquiridos a lo largo de la historia por el ser humano. Es decir, todos los conocimientos que tiene el ser humano que han sido adquiridos a base de ciencias que se han ido realizando a lo largo de la historia, pues todos estos hacen al final un global en la que estarían todos los conocimientos que tiene el ser humano. Por tanto, en esta definición lo que llamamos implícito es que los conocimientos son acumulativos. Nosotros cuando estamos realizando ciencia no partimos nunca de cero. Siempre contamos con conocimientos previos que se han ido acumulando a lo largo de la historia. Nunca un científico comienza de cero. Siempre un científico se está apoyando en conocimientos previos. Esto es una cosa muy importante. La ciencia, por tanto, se está nutriendo de la colectividad, es decir, siempre estamos partiendo de datos que conocemos por investigaciones previas que han generado una ciencia previa. Los científicos que estamos realizando ciencia actualmente nos basamos siempre, tomamos como punto de partida la ciencia que ya existe. Es una frase muy típica en la ciencia que se repite a menudo y se usa bastante, que es que se camina a hombros de gigantes. En la ciencia lo que hacemos siempre es caminar encima de los hombros de esos gigantes que son nuestros predecesores.
todos aquellos que han generado ciencia antes de nosotros. Nosotros nos estamos subiendo encima de esos hombros. Más definiciones de ciencia. Bueno, pues otra definición que también es bastante acertada sería observar el mundo y dar respuestas, explicaciones. Un científico lo que hace siempre es observar a su alrededor, tener curiosidad, preguntarse cosas, de tal manera que lo que busca es dar respuesta y explicaciones a fenómenos que ve a su alrededor. ¿Cómo consigue dar respuesta a esas explicaciones? Bueno, pues la tercera definición de ciencia sería observar, recopilar esa información, es decir, hay que observar siempre, pero con un interés, con una dirección, siempre con unos objetivos, de tal manera que se pueda recopilar información. Con esa información que se ha recopilado, en base a la observación que se ha realizado por el científico, se van a formular preguntas. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué se produce este fenómeno? Bueno, y usando el pensamiento lógico, el científico lo que va a hacer es llegar a una conclusión. ¿Qué es el pensamiento lógico? El concepto de pensamiento lógico. Bueno, pues el pensamiento lógico no es otra cosa que usar la razón. Hay que analizar la información que hemos obtenido, la información que hemos obtenido a base de esa observación, esa información que nos ha llegado de manera genérica por los sentidos y llegar a unas conclusiones. Eso sería usar el pensamiento lógico. ¿Cómo vamos a llegar a esas conclusiones? Pues utilizando deducciones y relaciones de causalidad principalmente. Este fenómeno se produce cuando se produce este otro fenómeno previo. Se ha observado que esto ocurre cuando previamente hay esto. Hay una relación de causa-efecto. Bueno. ¿Qué ocurre con las disciplinas científicas? Bueno, pues las disciplinas científicas, de un modo histórico, siempre se han repartido, se han dividido en dos grandes ramas. La ciencia sería el árbol de la ciencia, y de ese árbol que tiene un tronco genérico, parten dos disciplinas de una manera muy separativa, que serían las letras, todas las disciplinas que tienen que ver con las letras, y las disciplinas que tienen que ver con las matemáticas, lo que se llamaban ciencias puras, todo lo que tiene que ver con números y formulación. Pues cualquier cosa que se nos ocurra, matemáticas, cálculo, física, química, es decir, todo aquello que tiene que ver con números y fórmulas estaría en la rama de matemáticas, dentro de este árbol imaginario de la ciencia. Y por otro lado, estaría todo lo que no tiene que ver con números y fórmulas. El genérico sería todo lo que tiene que ver con las letras, por las filologías, derecho, por ejemplo, entre otras muchas. Cualquiera que se nos ocurra, aquí, bueno, hay unas cuantas que he querido señalar, pero existen muchísimas más disciplinas, ¿vale? Desde la arquitectura, la medicina, la música. Al final tenemos que pensar que esas disciplinas, cuando hablamos de ciencia, hemos dicho que son los conocimientos adquiridos, es decir, todo lo que sea conocimiento que ha adquirido el ser humano a lo largo de la historia forma parte de la ciencia. Geología, economía, moda, historia, política, diseño, filosofía, educación, anatomía, cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Pues que todas estas disciplinas, o cualquier disciplina, no está sola, sino que está relacionada con otras disciplinas. El árbol de la ciencia que se señalaba, en el que se separaba la ciencia de las letras, realmente no es tal cual, y cada día es menos. Cada día las disciplinas están más interconectadas. Por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura está relacionada, lógicamente, con el dibujo. Cuando se hace arquitectura es necesario realizar unos planos, hay que plasmar en unos dibujos la arquitectura que se va a realizar. La arquitectura también está relacionada con la economía. Al final hay que ejecutar esa obra, esa arquitectura, y hay que hacer unos presupuestos, hay que hacer unas mediciones y darles unos precios. Tiene que ver con la economía. Evidentemente la arquitectura y la historia están muy relacionadas. La historia se puede explicar a través de la arquitectura a lo largo del tiempo. Tiene que ver también con el diseño. Cualquier producto, cualquier objeto que se utilice constructivamente en la arquitectura ha sido diseñado previamente, desde un ladrillo, desde una grifería, desde una manivela de la que accionamos. También, por ejemplo, la topografía. Esa edificación, esa construcción, esa arquitectura hay que llevarla
a un sitio físico, a un terreno. Ahí entraría como parte de la topografía. También la física, hay que hacer unos números para llegar a conseguir que estructuralmente funcione. También la informática. Se apoya mucho la arquitectura en programas informáticos para facilitar pues, el dibujo, para los cálculos estructurales. También tiene que ver con el derecho. Es decir, podríamos incluso unirlo con muchas más ramas, con la filosofía, por ejemplo, también. Pues, al final, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que la ciencia hemos dicho que es acumulativa, son muchos conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de la historia y también es interdisciplinar. No está aislada cada disciplina, sino que cada vez más está relacionada con una red. Es una red que está uniendo muchas disciplinas. Podríamos pensar que hay elementos, la medicina no tiene que ver con nada, es solamente medicina. Bueno, pues un ejemplo que quería destacar porque es bastante significativo sería, por ejemplo, el diseño en 3D de prótesis médicas con materiales biotecnológicos. Algo que se utiliza en medicina, pero que está muy relacionado con otras disciplinas. Por ejemplo, diseño 3D de prótesis. Ese diseño de esa prótesis tiene un diseño de producto. Hay un diseñador. Para hacerlo en 3D hay una programación informática de un programa informático que va a hacer que esa impresora 3D pueda imprimirlo. Hay una ingeniería, por tanto, de esa impresión 3D. También están los conocimientos de anatomía y medicina, para que esa prótesis sea funcional de manera médica. Hay una ingeniería en materiales, lo estamos diciendo que estamos recurriendo a unos materiales especiales. Hay biología, hay que conseguir que esos materiales no sean rechazados por el cuerpo. Hay una nanotecnología si estamos diciendo que tiene algún componente tecnológico interior. Y así podríamos ir desgranando y veríamos que hay muchas interconexiones. Podríamos llegar incluso a hablar de filosofía y ética, derecho. O sea, al final esos materiales biotecnológicos de alguna manera están enviando información que se archiva en algún sitio. Protección de datos, por ejemplo, eso es ético. Habría que aplicar alguna normativa, alguna parte del derecho. Entonces, bueno, lo que se tiende en la ciencia cada vez más es a interrelacionar, no ir solamente por un camino, sino buscar la interrelación entre disciplinas. Una vez que ya tenemos un poco claro qué es la ciencia, qué son las distintas disciplinas y que van a estar muy interrelacionadas, que la ciencia es acumulativa, interdisciplinar, ¿qué debemos tener para ser un buen científico, para ser un científico? Bueno, primero hay que ser curioso. Un científico al final siempre lo que va a buscar es aclarar cosas, entender cosas que está viendo, que está observando. Entonces la curiosidad es un punto de partida imprescindible para un científico. Hay que ser curioso, tener interés en conocer algo. Pero con tener interés en conocer algo no es suficiente. No es suficiente leer sobre un tema o ver mucha información en vídeos o asistir a conferencias, sino que aparte de ser curioso, hay que estudiar. Hay que estudiar de una manera rigurosa y estudiar cosas que sean científicas. No todo lo que se publica, no todo lo que se ve o no todo lo que se puede acceder a información tiene esa calidad científica, que lo vamos a ver que tiene que cumplir una serie de parámetros. Entonces hay que ser curioso, hay que ser estudioso, hay que ser riguroso, sobre todo hay que ser metódico, es decir, riguroso, hay que seguir un plan, no es cuestión de voy a ser científico solamente el fin de semana y cuando no tenga otra cosa que hacer, sino que hay que ser muy metódico, hay que plantearse un método y un plan a seguir. Hay que ser reflexivo, porque al final lo que hemos dicho en las definiciones de la ciencia es que había que observar. Entonces, cuando observamos, tenemos que ser muy reflexivos con lo que estamos observando, con los datos que vamos a adquirir de esa observación y cómo los analizamos, cómo reflexionamos sobre esos datos que hemos obtenido de la observación. Hay que ser paciente como científico porque muchas veces no vamos a conseguir los objetivos tan rápido como creemos. Los resultados que estamos buscando a lo mejor no tienen por qué aparecer cuando nosotros creemos o queríamos que aparecieran. Entonces hay que ser paciente y continuar, ¿vale? Hay que ser imaginativo.
Hay que buscar enfoques novedosos en las investigaciones que se va a hacer como científico, en lo que vamos a observar, en lo que queremos estudiar. Hay que ser imaginativo y buscar enfoques novedosos, porque al final lo que hemos dicho es que la ciencia va creciendo con los conocimientos que se adquieren. Entonces es necesario buscar conocimientos nuevos, investigar, conocer, estudiar lo que ya existe y no nos va a llevar a algo nuevo, pues no estamos incrementando ni estamos haciendo ciencia. Simplemente estamos repasando lo que existe. Y hay que ser crítico, hay que ser crítico, hay que dudar. Hay que ser crítico lo primero con el trabajo de uno mismo y con el trabajo de los demás. En esos hombros en los que nos estamos apoyando, en los que nos estamos elevando, pues a veces hay que dudar. No todo lo que hay puede ser que sea correcto o es correcto hasta el momento en que deje de serlo porque demostremos o demuestre a alguien que ya no es cierto. Entonces hay que ser crítico con el trabajo propio y crítico con el trabajo y dudar del trabajo previo. Si disponemos de todas esas cualidades, pues podemos decir que somos científicos, científicas. ¿Vale? Las ilustraciones que he puesto las he elegido con idea de precisamente lo que he dicho al principio. No hay que pensar únicamente en el científico que está observando, que se hace preguntas, que reflexiona en el laboratorio, como sería la ilustración primera que hay a la izquierda, sino que también, no solo ahí, no solo en las bibliotecas, no solo en los laboratorios se hace ciencia, sino también la ciencia se puede realizar, la puede realizar un paleontólogo haciendo unas excavaciones. Es decir, tiene que salir de un laboratorio, tiene que salir de una biblioteca, de un centro de estudio e ir a un sitio. Tiene que hacer trabajo de campo, igual que lo tienen que hacer los que se dedican al estudio de la fauna marina o los astrólogos. Al final, no solo se hace ciencia en un laboratorio o en una biblioteca. ¿Y cómo generamos esta ciencia? Ya hemos conocido qué cualidades tiene que tener un científico, pero ¿cómo generamos esta ciencia? Bueno, pues lo que vamos a hacer es investigar. El científico, para hacer ciencia, no hace otra cosa que investigar. ¿En qué consiste la investigación? Bueno, pues lo primero de todo, hay que hacer un estudio previo y esto sirve para cualquier tipo de investigación. Esto vale tanto para una investigación que se está realizando en un centro a nivel estatal, como a una investigación como un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, una investigación desde muy pequeñita a algo muy grande. Hay que hacer lo primero un estudio previo. Hay que conocer cuál es la situación del tema en el que se está investigando. Si tengo curiosidad sobre un tema, tengo lo primero que estudiar todo lo que se ha escrito sobre ese tema. Es lo que se da en llamar el estado del arte. Un estudio previo de la situación de ese tema en el que quiero investigar. Es decir, lo primero es que tengo que saber todo lo que se sabe de ese tema. Hay que marcar unos objetivos. Lo mismo en cualquier investigación, trabajo fin de grado, cualquier investigación hay que marcar unos objetivos. Estos objetivos es a lo que queremos llegar, lo que queremos conocer, la pregunta que queremos resolver. Los objetivos siempre se enuncian con un verbo: conocer, demostrar, averiguar, ordenar. Siempre los objetivos, y una investigación puede tener un objetivo principal o varios objetivos secundarios y uno principal. Dependiendo de hacia dónde se va a buscar ese objetivo, nos podemos ir encontrando objetivos parciales que vamos a poder contestar. Se tiene que aplicar en toda investigación una metodología que no es otra cosa que qué voy a hacer para poder lograr esos objetivos que me he propuesto en mi investigación. La metodología se va a basar en el método científico, que ahora vamos a ver a continuación qué características tiene. Pero es muy importante que la metodología se cree en función de los objetivos. No todas las metodologías valen para todos los objetivos. Cada investigación va a tener su metodología. Enfocada siempre, no hay que perder, no hay que quitar nunca el foco de que una metodología de una investigación está enfocada siempre a los objetivos que se quieren conseguir. Se van a analizar datos.
Los datos se van a obtener de esa metodología. Esa metodología lo que va a hacer es qué tengo que hacer para conseguir estos objetivos. Con los datos que obtengo de eso que he realizado, voy a analizarlos. Al final, el análisis de datos lo tenemos que realizar para poder llegar a las conclusiones. Conclusiones no es otra cosa que ver si los objetivos que queríamos cumplir, que queríamos alcanzar, son los que hemos previsto o son otros. Un objetivo de una investigación puede ser que no llegamos a ninguna conclusión. Se puede producir. Si al final no tenemos datos suficientes o los datos que tenemos son confusos, no podemos concluir una cosa, la conclusión puede ser que no llegamos a obtener esos objetivos. A lo mejor la conclusión puede ser que la metodología elegida no era la más adecuada. Y una investigación siempre va a tener una serie de documentación. En esa documentación van a estar los anexos, la bibliografía, lo que hemos utilizado para generar esa investigación. En la bibliografía pues estarán todos los libros, todos los artículos, todo lo que hemos visto, estudiado para el estado del arte, por ejemplo. En los anexos aparecerán los datos que hemos recabado en esas metodologías que hemos seleccionado. ¿Cuál es el método científico, esa metodología que vamos a aplicar en una investigación? Pues bueno, lo primero, las características que tiene este método, el método científico, la metodología es que va a ser una observación sistemática. Es decir, vamos a observar tomando nota de lo que observamos y tomando nota de aquellos datos que nos interesan. No vamos a observar de manera general, sino que vamos a observar cosas puntuales, cosas que nos interesan. Vamos a ir y vamos a fijarnos en aquello que nos interesa para obtener los objetivos que hemos marcado previamente en nuestra investigación. Y tenemos que ser muy rigurosos en esta observación sistemática, porque lo que vamos a hacer es medir. Vamos a tomar datos, al final esos datos nos van a servir como medición, que al final nos va a ayudar para llegar a unas conclusiones. Es decir, tenemos que cuantificar lo que observamos por un lado, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Va a depender del objetivo que nos marquemos. Y en esa metodología, a veces tendremos la necesidad o no de experimentar algo distinto. Es decir, vamos a obtener esos datos experimentando o no. A lo mejor esos datos los vamos a obtener simplemente de una lectura de esos datos previos que podemos obtener de la ciencia anterior, de ese estado del arte que hemos dicho. Y en esta metodología formularemos hipótesis. Formularemos hipótesis que veremos si con los datos que hemos obtenido una vez analizados se cumplen o no. ¿Cómo tiene que ser el método científico? Pues bueno, tiene que ser reproducible. ¿Reproducible qué quiere decir? Pues que el método que hemos utilizado tiene que haber alguien, otro científico, que pueda reproducirlo igual, para comprobar que lo que hemos hecho no tiene ningún error, que los datos que hemos obtenido son los mismos tanto si los aplicamos nosotros como si lo aplica otro científico. No vale decir que a nosotros no hemos hecho un ensayo y nos han dado unos datos y que nadie más pueda realizar ese dato. Es decir, tienen que ser datos, tienen que ser métodos que nos permitan recabar datos que puedan ser reproducibles por cualquier otro científico. Esto al final lo que está haciendo es que sea también comprobable, es decir, que haya una revisión del trabajo que hemos hecho. Nadie puede decir, soy un científico porque he hecho estos datos y he llegado a estas conclusiones. Y nadie más puede saber ni cómo he llegado a esas conclusiones, ni volver a realizar esos ensayos o esos métodos que he realizado yo. Es lo que se llama esa comprobación, la revisión por pares. La revisión por pares es lo que se suele hacer en la literatura científica. Un científico escribe un artículo, un libro, un capítulo de un libro, lo que hace es que lo manda para que lo revisen otros científicos que tengan que ver con esa parte de investigación que le está haciendo, con esa rama de la investigación que está haciendo, que compruebe que lo que está diciendo, pues que es cierto, que no hay ningún error.
Una investigación, entonces, lo que hemos dicho es que van a hacer de una pregunta, de una curiosidad que tenga el científico, van a hacer de una metodología que vamos a aplicar, método científico, que nos va a aportar unos datos. Una investigación van a hacer también del análisis de esos datos que hemos obtenido, y de esos datos que hemos obtenido, del análisis de esos datos, llegaremos a las conclusiones. Si todo esto está correctamente realizado, lo que vamos a hacer es aportar nuevos conocimientos a la ciencia. Por tanto, lo que estamos haciendo es ayudar a generar nuevas investigaciones. Si generamos nuevos conocimientos en esa pirámide que podemos decir de la ciencia, y cada vez una aportación científica va creciendo en altura, esos hombros de los gigantes que decíamos al principio, pues habremos puesto un ladrillo más nosotros en esa pirámide del conocimiento. Hemos aportado nuevos conocimientos. Y eso lo que va a hacer es ayudar a que se generen nuevas investigaciones, nuevos conocimientos por encima de los nuestros. Vamos a ayudar en el crecimiento de la ciencia. Estos nuevos conocimientos se deben, lógicamente, para que se pueda cumplir, que aporten más altura a esa pirámide de la ciencia, se deben divulgar. Si nosotros investigamos algo, estudiamos, observamos, aplicamos un método, recabamos datos, analizamos esos datos, llegamos a conclusiones y nos lo guardamos para nosotros, lo guardamos en un cajón o no lo compartimos, no sirve de nada. La ciencia, no tenemos que olvidar lo que se ha dicho al principio, la ciencia es acumulativa y es cooperativa. Es necesario que esos conocimientos que hemos adquirido los divulgamos. ¿Cómo los vamos a divulgar? Bueno, pues la divulgación científica, como ya hemos dicho, genera conocimientos, acrecenta los existentes, al fin y al cabo estamos haciendo ciencia y ayuda a otros científicos en sus investigaciones. ¿Cómo hacemos esta divulgación científica? Bueno, pues la manera habitual es escribir. ¿Qué vamos a escribir? Un texto científico. El texto científico tiene una estructura, igualmente lo que hemos dicho antes va a valer para cualquier tipo de texto científico, desde un texto científico de un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, una publicación, un capítulo, un libro. Texto científico va a tener una introducción o resumen. En esa introducción o resumen, lo que se va a explicar es lo que el lector se va a encontrar a continuación en el texto. Puede tener unas palabras clave, puede estar en varios idiomas, si al final esta escritura, este texto científico va a acabar en una revista, por ejemplo, científica, pues la revista científica nos puede pedir que escribamos en varios idiomas esa introducción y resumen, que es muy habitual. Igualmente las palabras clave. Las palabras clave de la introducción o resumen de un texto científico sirve para luego filtrar cuando se está haciendo una búsqueda de información a través de Internet o en las bibliotecas o en los repositorios abiertos de las bibliotecas, se suelen buscar por palabras clave. Queremos saber lo que se ha realizado sobre arquitectura en el siglo XVIII. La palabra clave sería arquitectura y siglo XVIII, ¿vale? Para hacer búsquedas en los buscadores. Entonces, esta introducción resumen sería la primera parte de un texto científico. A continuación, los objetivos, lo que hemos indicado anteriormente. Al final, el texto científico lo que se apoya es en lo que hemos visto que va a tener una investigación. Lo que estamos haciendo es ordenarlo para que lo pueda leer alguien, otros compañeros científicos. Entonces, va a haber esos objetivos que hemos indicado. Claramente se marcarán esos objetivos, principal y secundario, solamente principal, varios secundarios o solo uno o ninguno. Se indicará la metodología que se va aplicado en esa investigación. El texto científico, lógicamente, se escribe una vez que se ha realizado ya la investigación, se explica qué metodología se ha utilizado, se enumeran los datos obtenidos al aplicar esa metodología y se analizan esos datos. Todo eso es lo mismo que hemos indicado antes, vamos a decir, pasado a limpio, ordenado, para que lo puedan leer otros compañeros.
Se analizan esos datos y, por último, llegamos a unas conclusiones o propuestas. Se incluye la bibliografía que se ha utilizado y unos anexos. Esta sería la estructura de un texto científico tipo. No tiene por qué ser todas así. Algunas pueden tener otros elementos, en otras pueden desaparecer algún elemento, pero como estructura general siempre va a haber una introducción en la que explicamos qué se va a encontrar el lector a continuación, se va a adelantar un poco tanto que es el objetivo, que es la metodología, pero siempre sin entrar en detalle porque luego se va a aclarar en los capítulos correspondientes, se va a adelantar algo de las conclusiones. ¿Vale? Objetivo y metodología, datos obtenidos, análisis, conclusiones, bibliografía y anexos si son oportunos. Una vez que escribimos algo que hemos escrito, lo mandamos para su publicación. Esta publicación va a tener esa revisión por pares, indicábamos antes. Decíamos que una investigación tiene que ser capaz de ser reproducible para que alguien pueda comprobar que está bien. Pues esto de la revisión por pares es muy habitual. La escritura, cuando se envía un texto científico para la publicación en un libro, una revista científica, lo van a revisar compañeros científicos que tienen que ver con ese tema, lo que se llama la revisión por pares. En algunos casos se habla de pares ciegos porque los textos se dan sin indicaciones del autor, para que aquellos otros científicos que lo están revisando no sepan a quién están revisando. Y esta divulgación científica que estamos haciendo escribiendo algo, hay que hacerla en un ámbito científico. No podemos publicar algo científico en cualquier tipo de revista, en cualquier tipo de editorial. Tienen que ser revistas que sean científicas. Una revista científica es aquella que está enfocada en publicar textos científicos, textos que son rigurosos, que cumplen todo lo que hemos indicado que tiene que tener una investigación. Igualmente las editoriales científicas. También los propios centros de investigación, como son las universidades, centros de empresa, tienen sus propias publicaciones de aquellas investigaciones que están generando. La Universidad Rey Juan Carlos, por ejemplo, también tiene publicaciones propias de los investigadores que estamos realizando investigaciones dentro de la universidad. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de que hay que publicar en un ámbito científico. No vale cualquier revista ni cualquier editorial. Tienen que ser científicas, tienen que ser rigurosas para que al final tengan validez, porque al final detrás de ese ámbito científico, de esa revista, de esa editorial o centro de investigación, hay alguien que lo va a revisar. Va a comprobar que eso que se está concluyendo en esa investigación es cierto. No solamente se hace divulgación científica escribiendo, sino que también se puede hacer divulgación científica a través de congresos, presentando en congresos, realizando conferencias, seminarios, talleres, charlas, la Semana de la Ciencia, en lo que estamos ahora mismo, siempre que se haga con rigor científico y siempre enfocado al objetivo que se va a realizar. Cuando hemos empezado esta charla, lo primero que he dicho es que, bueno, está enfocada al público general, ¿vale? Entonces, bueno, rigor científico tiene que ir acorde al público al que va dirigido. Si hemos investigado con rigor científico, hemos divulgado nuestro conocimiento, y ese conocimiento es un conocimiento nuevo, ¿qué hemos hecho? Pues hemos colaborado en crear ciencia. Podemos decir, por tanto, que somos científicos, científicas. Hemos hecho ciencia a través del rigor científico y lo hemos divulgado. Eso es muy importante, la divulgación. ¿Vale? Hemos colaborado en crecer los conocimientos. Hemos sido capaces de elevarnos encima de los hombros de esos gigantes que son los científicos que nos han precedido, que nos han dado herramientas, nos han dado datos, nos han dado conocimientos para que nosotros podamos, a su vez, generar nuevos conocimientos que sirvan a otros. Muy importante el aspecto de ciencia como rigor, como colaborativo y como interdisciplinar. Bueno, gracias por su atención. Quería que no fuera muy extensa tampoco, no ocupar la hora
que nos dan en la Semana de la Ciencia para hacer la exposición, la charla, y dejar unos 15-20 minutos últimos para poder contestar las dudas que hayan podido surgir y ampliar aquellos conocimientos en los que pueda ayudar. Entonces, a partir de aquí lo que voy a hacer es dejar de presentar, voy a volver a la pantalla atrás. Vale, creo que hemos dejado de compartir pantalla. Y voy a enchufar de nuevo a la cámara. Sí, ahí está. Bueno, pues si hay alguna pregunta o alguna aclaración, adelante. Si puedo ayudar. Sí, Rebeca, creo que tenemos, bueno, voy a dejar de hacer la grabación, como he comentado al principio, simplemente era para tener documentado